Dianoya y Paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Radio Sofando y bueno, también saludamos al público del programa Dianoya y Paideia y pues en esta ocasión estamos con la doctora Lourdes Velázquez, que desde Italia nos está dando esta entrevista. Agradecemos mucho a la doctora Lourdes Velázquez, que bueno, que ya ha estado muchísimas veces aquí en Radio Sofando, es pues de las personalidades filosóficas que más nos pues ha apoyado y a quien agradecemos que se haya realmente haya creído en nuestro proyecto desde el inicio. Ya tenemos pues 11 años en esta relación de entrevistas. Así que bueno, pues saludo cordialmente a la doctora Lourdes Velázquez, desde México hasta Italia. Un saludo desde aquí, desde Recco, en provincia de Génova, en Italia. Y pues sí, la verdad es un gusto compartir micrófonos con Pedro, con Vicky. Creo que nos hemos encontrado los tres, somos filósofos, pero los tres también locutores y tenemos esta pasión por el radio. Entonces, creo que son de mis mejores amigos y colegas en esta pasión y en esta inquietud que nos une mucho. Y pues bueno, sí, había hablado nada más acerca de lo que podría ser la fiscalía. Sí, nada más, si nos quieres mencionar acerca de lo que podría ser. Si nos quieres mencionar al público, nada más, ¿cuál es en este momento tu cargo más reciente, o sea, en la universidad, o si tienes alguna otra, creo que tienes también en la Organización Mundial de Filosofía o la Asociación Mundial Filosófica, nada más que nos recuerdes tus cargos académicos brevemente. Obviamente tienes muchísimos, nada más para que el público sepa con quién estamos hablando. Pues soy profesora de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, en el Centro Interdisciplinario Unidad, coordino el área de investigación y también soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2, y actualmente ocupo el cargo de la Comisión de Ciencias de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, la que fui presidenta por un periodo de 5 años. Recientemente acabo de ingresar al Instituto Internacional de Filosofía. Estoy muy contenta porque presentada por la doctora Juliana González, que es el único miembro mexicano dentro de este instituto. Se obtiene por votación este reconocimiento y pues ahora formo parte del instituto, convirtiéndome así en una de las 11 mujeres del instituto, en una de los hispanos, el doctor Calvo Martínez de la Complutense de Madrid, y pues iberoamericanos pues somos muy pocos. Está la doctora Ítala Dottaviano, la doctora González y una servidora. Entonces, pues eso es en realidad de rasgos lo que estoy haciendo. Por años me he ocupado de filosofía México antiguo y de bioética. Y dentro de los de bioética, problemas del transhumanismo, he hecho investigación drogada y del neonato terminal. Muchas gracias. Y en esta ocasión, pues me gustaría hablarles, porque como lo había comentado
Gracias a ustedes. Acerca de la mercificación del cuerpo de la mujer, porque habíamos dicho, ¿por qué no hablamos de la gestación subrogada? La gestación subrogada es muy importante, pero pues se necesitaría un programa entero solo a ese argumento, y que yo creo, si nos da la oportunidad, tanto Vicky como Pedro, más mencionaremos de una manera cómo el acerca la mercificación de la mujer. Voy a ver si puedo ver pantalla. Es un tema fundamental hablar esto de lo que es la situación de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Bueno, aquí estamos dentro de una sociedad mercantilista, dentro de un punto donde todo se comercia sobre las ideas, se comercia sobre los conceptos, y propiamente las situaciones que es terrible lo que sucede en algunos lugares, incluso por parte de la gente que debería estar cuidando que esto no pase. Parte de los escándalos, por ejemplo, ha sido que los cascos azules, por ejemplo, en algunas zonas de África, han intercambiado la ayuda humanitaria que se ha enviado a través de ellos, precisamente por favores sexuales. En fin, cuestiones que es terrible que años después se tengan que dar a conocer esto, años después apenas nos estamos enterando de toda esta cuestión, y pues definitivamente todo esto es parte de una lógica mercantilista, de una lógica que pues no debe de prevalecer, no debe de prevalecer en México esta situación. Y bueno, pues no solamente eso, creo que desde desde que se originó la cultura, creo que podríamos hablar de que la mujer ha sido utilizada como objeto, ¿no? Se ha hecho desde un objeto como una máquina para hacer bebés, una máquina de producción de bebés, y una cuidadora de bebés, ¿no? O sea, entonces en este caso sí se ha relegado a la mujer a un objeto. Entonces creo que sí debemos entender que esto es muy importante, porque ahora se ha industrializado, queriendo industrializar el cuerpo femenino, ¿no? En muchísimas formas, ¿no? Desde la moda, desde la sigue siendo el problema de la procreación, pero a otro nivel, ¿no? Un nivel jamás pensado. Sí, estaba dando el ejemplo que se ha dado una terrible acción de, pues no solamente lo que se conoce como trata de blancas, ¿no? O sea, sino ya son redes internacionales en donde utilizan para fines sexuales a las mujeres, e incluso engañan, ¿no? Engañan a las mujeres para que, suponiendo que las van a llevar a un trabajo, pues después las esclavizan y entonces se las llevan a otros países. Esto ya ha sido muy denunciado. También el hecho de incluso, ¿no? De ir con niñas, o sea, de llevarse a niñas y introducirlas a este terrible tráfico sexual. Pero algo que también se está dando a nivel internacional, y se ha dado, yo creo que desde hace muchas décadas, es esta mercantilización de la mujer a través de los medios masivos, ¿no? En donde se ve a la mujer en medios masivos como televisión, como el cine, en donde se utiliza como un atractivo, como un objeto sexual, en donde pues casi ponen la finalidad de la mujer es vestirse a la moda,
y entonces estar atrapada dentro de este mundo de la moda para estar ofreciendo cada vez más diferentes formas, ¿no? De manifestación en el ámbito de la moda. Esto alguien puede decir, bueno, pues es que alguien se quiere vestir a la moda, pero llega una cuestión también mercantilista en donde una mujer no se siente realmente segura de sí misma si no tiene la bolsa de moda, el vestido de moda, el peinado de moda. Entonces está, vamos, también la industria del maquillaje y del perfume, en donde, bueno, tú tienes que estar con lo último en cremas, en maquillaje, y lamentablemente aquí se da otra forma también de mercantilización y de uso, por ejemplo, de los animales que son lamentablemente pues torturados, haciéndoles pruebas para que no, vamos, que el maquillaje no sea dañino para las mujeres. Y entonces también hay otra pues su objetivación en donde tenemos a las mujeres sujetas a la moda y a los pobres animales esclavizados y torturados para producir estos elementos, estos materiales, este maquillaje para la moda, ¿no? Para la mujer. Entonces es doble esclavitud. Entonces una que es real para los animales y otra que es subjetiva, ¿no? Muy, a lo mejor que no se percibe tan claramente, pero sí hay una forma de usar a la mujer como modelo, como, bueno, en este caso, como representante de algo que todas las demás mujeres deben de tener o de hacer. Entonces, sí, vamos a ver un problema a nivel mundial, por ejemplo, de desnutrición, porque hay modelos excesivamente delgadas y esto también va a traer problemas de salud. Y esto es otra también mercantilización, se vende la imagen de la mujer, vamos, exitosa o la mujer bella como una pues persona pues hiper delgada, cuando esto no es natural, ¿no? O por ejemplo se venden estas muñecas Barbies en donde su estructura anatómica no es natural y entonces las niñas crecen pensando que eso es el modelo a seguir y es esclavizante después por la forma en que se están pues malnutriendo, ¿no? Las mujeres para llegar a un objetivo que es inalcanzable, ¿no? Es que es el cuerpo ideal, que no es ideal. Y bueno, ya tenemos otra vez a la doctora, ya Una disculpa, me cambié de habitación a ver si aquí tenemos una mejor señal. Perfecto. Perfecto, sí. Sí, bueno, yo ya te escucho ya más fluida. Sí, estamos dando una breve introducción en lo que pues te recuperamos y estamos hablando precisamente de este terrible tema que es mercantilizar todo, incluyendo hasta las personas, ¿no? Los seres humanos, el útero, todo. Pues si quieren podemos comenzar. Sí, claro. Sí, por favor. Pues en realidad, pues esto de la mercantilización y cosificación del cuerpo femenino tiene una larga historia. O sea, ahora hablan, ay, sí, se está mercantilizando el cuerpo por esto de la gestación subrogada, pero en realidad es una historia que viene desde el pensamiento de los antiguos griegos. Pero antes que nada, ¿qué entendemos por mercantilización? La mercantilización es la forma de explotación de la mujer, en particular de su cuerpo y de su sexualidad. Con eso de la comercialización del cuerpo femenino, estamos asistiendo a la completa mercantilización, como decía Pedro, de seres humanos, de mujeres y de niños que son considerados ahora como productos de vender y de comprar. Algo que no puede ser, porque no somos mercancías, no somos objetos, somos sujetos. Pero, les repito, hagamos un poco de historia. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Desde dónde se ha empezado a hablar de esto? Pues
siendo, como hemos dicho al inicio, filósofos de profesión, pues hablemos un poquito del cuerpo en la filosofía. Hay que reconocer que el cuerpo no ha sido un tema tradicional de la filosofía como lo ha sido Dios, el alma, el mundo. Más bien, cuando se ha estudiado el cuerpo dentro de la filosofía, se ha centrado en el estudio del problema de cómo se une el cuerpo al alma o a la conciencia, y pues tradicionalmente, hay que decirlo, ha habido una cierta prevención de los filósofos a la materia que se relaciona con el cuerpo. No es difícil pensar en la imagen del filósofo. ¿Se acuerdan que siempre, normalmente cuando piensas, ¿cómo es un filósofo? No, pues trascurado, a veces, no digo sucio, pero que no le da importancia a su vestimenta, a su arreglo personal. No, ¿por qué? Porque dicen, es lo material, esto es corruptible, esto no importa. Y entonces, pues así es como se ha visto. Pero hay que reconocer que incluso los más radicales tienen que darse cuenta que existe un hecho biológico irreducible que todos compartimos y que en muchos sentidos nos condiciona y nos afecta. ¿Y esto qué es? Que el cuerpo importa. Pero, pues repito, ha sido en general en la filosofía esta idea. Es ya con Munier, con el personalismo, que se rescata. Y entonces Munier, al hablar de la persona, dice, bueno, pero es que la persona está siempre encarnada en un cuerpo. Sí. Y en consecuencia, para su realización, el problema no radica en escapar de la vida, de lo sensible, de lo particular, sino en el saber unir esto. Y él dice, se puede decir que la persona es el volumen total del ser humano. Y que en toda persona, pues, él habla de las tres dimensiones. En la espiritual, que es la que se eleva desde abajo y lo encarna en un cuerpo. Y entonces ya después se dirige hacia arriba y lo eleva al universal, al espíritu. Y la que se dirige hacia afuera, hacia los lados, y lo lleva a una comunión. Entonces, vocación, encarnación y comunión son las tres dimensiones de la persona. Es cuando ya se me empieza con Munier a rescatar el sentido del cuerpo. Pero yo creo que sin lugar a dudas, al menos es mi hipótesis, fue una mujer la primera pensadora de la idea del cuerpo como algo agradable. Como que le cerró un poquito el ojo a toda esa inmensa corriente filosófica tradicional que le había negado la capacidad de pensar precisamente por ser vista como eso, como un cuerpo, solo cuerpo, carne y materia. Cada vez las mujeres han intentado hacerse un huequito en la filosofía, han sido condenadas. Es difícil encontrar manuales de historia de la filosofía en que se mencione a las mujeres. Incluso actuales, hay historia de la filosofía en México y ven cuántas mujeres hay. Historia de la filosofía ¿cuántas mujeres hay? Muy pocas. Entonces, pues, esto, les digo, se ha dado en todos los grandes sistemas filosóficos. Todos los grandes sistemas filosóficos han sido vistos como producto del varón, quedando las mujeres marginadas, llegando incluso a ser considerados como seres ontológicamente inferiores. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla y ven, por ejemplo, esta viñeta. Sí, se ve bien. En la que se ven, pues, todos los obstáculos que tienen que pasar las mujeres para poder llegar a la meta y, pues, la del varón libre. Pues algo así pasaba con la idea que tenían ya al inicio de la historia de la filosofía. Porque recordemos que la filosofía surge en Grecia
una sociedad que estaba de tal modo estructurada que permitía a la clase aristocrática tener el suficientemente el tiempo libre para pensar. Se decía, no se puede filosofar si no se es ocioso. Ocioso no quiere decir no hacer nada, en el sentido griego, sino tener esa relajación, ese pensamiento que no fuera utilitarista, sino relajado para poder pensar, y para poder pensar y hacer filosofía. Entonces, si alguien tenía que ocuparse de lavar la ropa, de hacerles de comer, pues ciertamente no iba a tener ese ocio del cual hablaban los griegos, tan importantes para la filosofía, o como condiciones básicas para la filosofía. De hecho, podemos decir cuáles han sido algunas de las principales ideas acerca de la mujer en el pensamiento filosófico. Por ejemplo, Pericles, ya en el 429 a.C., decía, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no son ciudadanos. Pitágoras, gran filósofo, matemático, de hecho, a él se le atribuye el origen del término filosofía. Dice, existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer. Háganme favor, ¿cómo podrían decir esto? Sócrates en realidad no deja nada escrito. Como bien saben, el pensamiento de Sócrates lo conocemos a través de Platón, a través de Platón, que en sus diálogos menciona mucho, o el personaje principal es Sócrates. Concretamente, en el Timeo de Platón, Sócrates nos habla de la reencarnación y dice, quien obra correctamente reencarnará en un hombre, mientras que el que obre incorrectamente va a reencarnar en una mujer. Y si siendo mujer no obra correctamente, reencarnará en un animal. ¿Se dan cuenta que bajo este concepto, para Sócrates, el alma de las mujeres tenía cierta similitud con la de los animales? De hecho, Sócrates dice más adelante que las mujeres tienen la misma cólera que ellos, o sea, que los animales, cuando habla sobre el útero errante, que hoy en día llamaríamos histeria. De Sócrates y Platón, pues llegamos a Aristóteles. Aquí una cosa, Platón sí contemplaba la educación en las mujeres. En la República habla de la educación para las mujeres. Eso sí es importante. Cosa que Aristóteles no. Aristóteles no consideraba importante, es más, no consideraba que las mujeres deberían de tener una formación, una educación. Y lo dice varias veces. Aquí haremos algunas citas de la economía doméstica, algunas citas de la física y de la política de Platón para darnos idea de cuál era su idea. Por ejemplo, en la física decía, la hembra, debido a cierta incapacidad de confeccionar nutrientes en forma de semen, es un hombre incompleto, a causa de la frialdad de su naturaleza. En cambio, el hombre aporta a la generación la forma o principio del movimiento, mientras que la mujer proporciona solo el cuerpo. Considera al marco activo causante del movimiento y a la hembra pasiva. En la política es más explícito. Dice, el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Prácticamente, el esclavo está absolutamente privado de voluntad. La mujer la tiene, sí, pero subordinada. Y el niño solo la tiene incompleta. Aristóteles teorizó
la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres, como diciendo, como se los he mencionado, son incompletas, son imperfectas, se parecen hombres, son casi hombres, pero son tan inferiores que ni siquiera son capaces de reproducir a la especie, porque quien engendra los hijos son los varones. Ya ahí decía, son meras vasijas vacías del recipiente del semen creador. Cuando hablábamos de gestación subrogada, pues es estarnos viendo como eso, como simples vasijas. Aristóteles argumenta, además de la inferioridad biológica de la mujer, la sujeción al hombre por su inferioridad psicológica, y se va hasta más lejos, y moral. La mujer tiene una disposición más suave, más compasiva, más inclinada al llanto, es más impulsiva, más celosa, más desconfiada, más cobrante, más falsa, más inclinada al chisme. Bueno, no dice chisme, dice a la murmuración y al enfado. Posee menos vergüenza y dignidad, por favor. Sabemos que la dignidad es igual para todos los seres humanos. El decir es menos activa y requiere menor cantidad de alimentos, pero es más cuidadosa con su prole y tiene mayor memoria. Menos mal que algo nos puede reconocer. El hombre, en cambio, es más salvaje, más simple, pero superior espiritualmente a la mujer, más completo, más perfecto, más dispuesto a ayudar y más vigilante. Si a alguien le interesa la cita, la encuentra en la historia de los animales de Aristóteles. Y uno dice, bueno, pero las cosas han cambiado, las cosas han evolucionado, ya no son los filósofos presocráticos, ya no son los filósofos Platón, Aristóteles de la Grecia antigua. ¿Qué sucede más adelante? Pues no es que haya cambiado mucho el medievo, por ejemplo, Tertuliano decía que la mujer es la puerta del infierno. Dice, mujer, la maldición que Dios pronunció sobre tu sexo todavía pesa en el mundo. Tú eres la puerta del infierno, la primera que violaste la ley divina, y va adelante, tú fuiste la causa de que Jesucristo pues tuviera que padecer por nosotros. Entonces decimos, bueno, y los filósofos más clásicos del medievo, ¿quiénes son? Son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Se dice que San Agustín es muy platónico y Santo Tomás muy aristotélico, que bautizan a Platón y Aristóteles son San Agustín y Santo Tomás, por una manera de decir, veamos si hay cambio en ellos. No lo va a haber porque seguían en la misma línea. San Agustín dice, el ser humano reproduce lo material a través del sexo. Por ello, según estas interpretaciones, el sexo es malo. Y por eso se condena a la mujer, porque se le ve como un objeto sexual. Dice, cuán sórdido, inmundo y horrible es el abrazo de una mujer. Claro, eso ya lo dijo después de que había tenido a su hijo, de que se había convertido, bueno, muchas cosas. Pero él dice, él mismo San Agustín afirmaba, la mujer es un ser inferior, corresponde a la justicia, así como al orden natural de la humanidad, que las mujeres sirvan al hombre. En sus comentarios al Génesis destaca sobre todo el papel que Dios le ha dado, que es el de engendrar la vida en su vientre. Esa es su principal función. O sea, tiene su integridad, pero ¿estamos de acuerdo en que es su principal función? Ciertamente que no. No necesitas ser madre para ser mujer. Y todo esto porque después vamos a ver cómo lo aterrizamos y que sí ha contribuido en lo de la gestación subrogada. Santo Tomás de Aquino. Un feto masculino se convierte en un ser humano después de 40 días. Una mujer después de 80 días. Las mujeres nacen a causa de un semen defectuoso o de vientres húmedos. ¿Se acuerdan lo que decía Aristóteles? Y pues vean, Santo Tomás con bases aristotélicas nos está diciendo.
Sí, me pueden decir, no tenían la tecnología que tienen en nuestros días, no podían ver, sí, no se podían hacer ciertos estudios, ultrasonidos y demás, pero eso ni de laboratorio, muchachos, para eso de decir que un feto masculino se convierte en ser humano a los 40 días y la mujer hasta 80 días después, ¿en base a qué? Y no se queda corto con los afectos. Decía, el padre tiene que ser más amado que la madre y merece mayor respeto porque su participación en la concepción es activa y la de la madre es pasiva y material. Acuérdense las afirmaciones de Aristóteles a este respecto. Pero más adelante, solo un pequeño ejemplo con los enciclopedistas. Voltaire. Vamos hacia adelante en la historia. Voltaire decía, desde la edad de 6 años, la mujer no crece más que en estatura. Una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo. Rousseau, el otro gran enciclopedista. La educación de la mujer habrá de ser organizada con relación al hombre. La mujer está hecha para someterse al hombre y soportar sus injusticias. ¿Cómo la ven? Y eso, por no hablar del que quizá ha sido el más fuerte con sus afirmaciones, Schopenhauer. Schopenhauer decía que prácticamente pues éramos buenas solo para las labores domésticas y para tener a los hijos. E incluso afirma, solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. La mujer son la astucia de la especie para que el ser humano real, que es el hombre, o sea, el ser humano real es el hombre, se reproduzca, cosa que por su inteligencia no haría. Las mujeres son buenas, como les decía, para la educación de los niños, precisamente porque son pueriles, tontas y miopes. En pocas palabras, se quedan toda la vida como niñas grandes. Ellas ocupan un escalón intermedio entre el niño y el hombre. A este personaje, gran filósofo, se le atribuye también la frase, la mujer es un animal de cabellos largos e inteligencia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de grandes filósofos de diferentes épocas y también de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Estamos hablando desde los griegos, los franceses, los alemanes, más recientes, como por ejemplo un filósofo que yo admiro mucho, de hecho mi tesis de licenciatura la hice sobre él, Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno no es que hubiera cambiado tanto, y ya estamos hablando del siglo XX, porque él muere en el 1936, dice, la mujer gesta, pare y lacta. El fin de la mujer es parir hombres y para tal fin hay que educarla. Es ella y no el hombre la que tendría que dedicarse al ejercicio físico. Al hombre le basta con mover el cerebro. Ortega y Gasset. En la presencia de la mujer, presentimos los madrones inmediatamente una criatura que sobre el nivel perteneciente a la humanidad es de rango vital algo inferior al nuestro. Qué percepción, ¿no? La mujer es un género más que un individuo. Duro, ¿no? Entonces, pues, nos damos cuenta que no ha cambiado mucho el pensamiento de estos pensadores hispanos, españoles, y lo que decía en el medievo Santo Tomás, que recordamos el principal valor de la mujer es su capacidad para dar a luz y su utilidad en las labores domésticas.
tuta Müller in útero. Esta frase de Santo Tomás pues sintetiza no solo las ideas de Aristóteles, sino, como lo hemos visto, resume el pensamiento y el deseo de toda una tradición filosófica, religiosa, médica y psiquiátrica, cuyas tinturas son misóginas y continúan hasta nuestros días de una u otra manera. No me pueden decir que ha cambiado mucho, al menos yo no lo veo cuando voy por la calle, sea paseando, o sea en el auto, y me encuentro con unos anuncios, con una publicidad, o enciendo la televisión, también veo ciertos anuncios que dices, oye, pues nos siguen viendo como objetos. O sea, nuestros cuerpos se usan para vender y promocionar cualquier cosa, desde teléfonos celulares, fast food, hamburguesas, todo. A mí esta imagen de esta mujer me dice mucho, me parece tremenda, porque pues te da la idea de cómo se sigue viendo, y es como si fueras al supermercado a comprar carne o a comprar pollo y te lo venden así empaquetado. O sea, a mí me dan ganas de decirle a todas estas gentes, si venden nuestros cuerpos, o sea, si la publicidad va a pasar en nuestros cuerpos, pues quédense con sus productos. Y no me puedes decir que es una publicidad nueva, porque la publicidad también, como la filosofía a lo largo de su historia, así ha visto a la mujer. Encontré algunas publicidades de los años 60, de los años 70. Vean, a lo largo de la historia de la publicidad, las mujeres hemos sido mostradas como amas de casa, como eso de cabellos largos, ideas cortas, o sea, obsesionadas por la belleza, y sobre todo hemos sido vistas como objeto de deseo. Y sí que la sociedad va evolucionando y que crece el número de mujeres trabajadoras, emprendedoras, independientes económicamente. Entonces yo digo, ¿por qué no surgen nuevos mensajes, nuevas publicidades, que todo esto ya no existiera? O sea, si cambiamos nosotras, ¿no? ¿Por qué la publicidad no? O sea, no, la publicidad, así como lo vemos en los años 60, en los años 70, pues veamos las publicidades de nuestros días, como si fuéramos objetos que nos pueden, no sé, aplastar, tener. Hay una ley general de la publicidad, en Europa, que prohíbe todo anuncio que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos reconocidos en la Constitución. Pero ni el Parlamento Europeo parece estar erradicando esta publicidad sexista, y seguimos viendo ejemplos como estos. También en nuestro país hay una ley que pues te dice que ciertas publicidades no podrían ser. Es la Ley General de Salud en las disposiciones en materia de publicidad. Esta ley tiene la finalidad de evitar la publicidad que ponga en riesgo la seguridad, la integridad física y mental o dignidad de las personas. Para mí que esto atenta contra la dignidad de nosotras. Querrás tragártela enterita. O ponernos como un buffet, imagínense. Es fácil ser hombre por ti ahí para andar a la Marquesa, ahí lo encontré. Fíjate, Lulú, ahora que comentabas todo esto, estaba, bueno, pues pensando en todas las citas que hablabas de filósofos durante la historia, pero creo que todo este tema de la publicidad obedece también mucho a un planteamiento freudiano. El tema que encontró Sigmund Freud, que las pulsiones o los principales impulsos en la sociedad son eros y tánatos. Eros, pues toda la parte de lo que es la vida, la vitalidad, el dinamismo y la sexualidad, y que precisamente considerando que pues el poder adquisitivo en su mayoría sigue estando dentro del género masculino, pues ponen toda esta cuestión, las imágenes de la sexualidad femenina, pero como una simple situación de parte mercantilista, vamos, como si le pusiéramos el anzuelo a un pececito, el pececito ahí va y muerde el anzuelo. ¿Por qué? Y lo mordemos, que es lo peor. Sí.
Sí, sí, sí. Y ahí dices, oye, pues es que es una falta de respeto, es un atento contra la dignidad. O sea, como tú dices, se evoca una supuesta sensualidad del objeto, pero se le viene a relacionar con el cuerpo femenino. Así Y es. pues a menudo se equipara a la mujer con el producto que estás vendiendo, o sea, lo conviertes en el producto mismo, o sea, tenemos mujeres comparadas con coches, o sea, ve por ejemplo, Pedro, qué anuncio tan terrible, esta publicidad de este auto, está el varón y a la mujer le tapa la cara y está viendo el auto. Nosotros estamos comparadas con botellas de aceite de oliva, de refrescos, o no sé. El cuerpo de la mujer dentro de los anuncios, incluso a menudo, está fragmentado, no sé si lo ven, es decir, solo se muestran algunas partes. O sea, no es posible reconocer a la protagonista, o el vientre, o el seno, o los glúteos, o las piernas, pero le quitas toda lo que sería la persona. Es nada más una parte fragmentada. La identidad no está. Y como decíamos, pues lo puedes comparar con todo, hasta con cervezas. Como pues sí. Objeto, como les decía, se haga que les decía también como unas hamburguesas. Y yo creo que pues todo esto es el resultado de una mezcla, como decías tú, de sexismo, de instrumentalización, de mercantilización del cuerpo, en la que además es difícil entender qué producto se está vendiendo y provocando una pérdida de la identidad del sujeto como persona y transformando así el cuerpo femenino, como bien decías, en un objeto sexual, en un objeto erótico, siempre disponible. Eso es triste. Sabemos, sí, como decías, prohibismo y todo, ¿no, Vicky? Sí, Lulu, aquí estaba pensando que realmente si nosotros analizamos cómo se ha desarrollado la cultura de la humanidad, o sea, desde sus inicios, creo que vamos a llegar al hecho de que el ser humano, ya sea en este caso hombre o mujer, lamentablemente ha habido estos casos en donde se va a querer dominar uno sobre el otro, ya sea el hombre sobre la mujer, en este caso el hombre sobre otro hombre. Y estaba recordando esto que comentabas de la cultura griega. Vamos, los griegos, algo que hacían era esclavizar a otros pueblos cuando los vencían en batallas. Entonces creo que esta es la historia, ¿no? Esta es la historia de la humanidad, el de someter a uno sobre el otro, ya sea hombre sobre mujer u hombre sobre hombre. O sea, siempre va a haber alguien que quiera someterlo, ya sea por miedo a que se vaya a desarrollar más, porque creo que este es en sí el fondo, ¿no? No se le da a la mujer, se le convence de que nada más sirve para tener hijos, porque se tiene miedo de que vaya a desarrollarse mucho más que el hombre, porque precisamente tenemos la capacidad de crear, ¿no? Porque, bueno, si bien pone la semilla el hombre, o sea, quien hace todo el trabajo de transformación de una semilla a todo un ser humano, pues es el cuerpo femenino. Entonces aquí la situación es, creo que hay, tenemos que ver que sí hay una dominación. Estaba recordando, por ejemplo, la filosofía de Kant, la filosofía del pensamiento de Hegel, en donde hablan precisamente que hay mejores hombres, como por ejemplo los europeos, que son los destinados a dominar el mundo, o sea, a regir sobre el mundo. Entonces, esto viene desde estas ideas eurocentristas con Kant y con Hegel. Entonces, creo que si empezamos a desentrañar esta pues, podrías llamarlo entre comillas, debilidad del ser humano de someter a otro por miedo, por conveniencia, para poderlo utilizar, podemos darnos cuenta que todos en este momento pues hemos estado bajo una sujeción ideológica. A los hombres también se les somete a la idea de que pues tú para conseguir sexo tienes que pagar, como si la mujer tampoco gozara con el sexo. Entonces, en este caso, también se le somete a estar manteniendo a la familia y no usarlo como un vínculo. Entonces, aquí vamos a ver que
está un sometimiento brutal de todos contra todos, ¿no? Entonces, creo que aquí, obviamente, quienes más ha sufrido, pues es la mujer, porque no se le ha impedido desarrollarse como ser humano, y solamente se le ha dado el papel de procreación y de mantener pues la casa limpia. Sí, y pues todo eso es a lo que nos lleva a estos problemas que estamos teniendo actualmente. Y yo entiendo que el sexo pues vende y eso pues nunca va a cambiar, pero lo que sí habría que cambiar, como dices, es la manera en la que se usa el sexo para vender, porque desde luego esta no es la manera. Y también el hecho de cómo se ve a la mujer, como tú decías, pues es que si es inteligente, si es tan bien, entonces no la vas a poder someter si la dejas en la ignorancia, si le haces creer que no lo puede hacer. Y dices, bueno, pues es solo un objeto de deseo. Pues no es solo un objeto de deseo. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho de la Ida Moltancini, que ganó incluso el premio Nobel, y ella decía que las mujeres que de verdad han cambiado el mundo nunca tuvieron necesidad de mostrar nada más que su propia inteligencia. Y creo que es así, pero que lo tenemos que decir las mujeres y también el varón, o sea, todos. Entonces, digo, pues, creo que debemos decir hasta aquí que estos tipos de publicidades que siguen proliferando y que cada vez incluso más, nos cosifican, nos objetivizan, nos mercantilizan como objetos pues de consumo, y esto pues va en contra de las leyes de igualdad y de comunicación, y sobre todo pues atenta contra la dignidad. Hay una frase de Michel que dice, Judith Michel dice, así como el trabajador se encuentra alineado en su propio producto, más o menos así la mujer encuentra su alineación en la mercantilización de su cuerpo. Y esto, de verdad, es terrible. Así como cuando vas a algún restaurante y te preguntan qué parte de la carne quieres, o a la carnicería, encontrar anuncios como estos y todo, pues no es así. Entonces, de esto a dar el paso a que puedes comprar un vientre, que puedes comprar óvulos, pues no se ha necesitado mucho. Fue fácil el dar el salto, porque el cuerpo se convirtió en una mercancía. De hecho, la economía se ha apoderado de la vida y ahora se le ha dado en llamar a esto bioeconomía. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que se ha eliminado ya la frontera entre lo que es una mercancía y lo que no lo es, ni puede serlo, ni lo podrá ser nunca, que son los seres humanos. Ya lo había dicho Karl Marx en el 1847 en su obra La miseria de la filosofía. Todo se convierte en mercancía. Profética su frase. Efectivamente, todo se ha convertido en mercancía, incluso el útero y los bebés. Entonces, de verdad que esto, pues es muy triste, porque esto de la gestación subrogada es un problema que está creciendo, y el que el cuerpo se haya convertido en una pues mercancía, en algo que puedes comprar, es un problema del que dependen en gran medida muchas cuestiones bioéticas. No digo todas, pero sí la gran parte. El preguntarnos, ¿es el propio cuerpo nuestra propiedad? ¿Podemos disponer como nos parece de nosotros mismos o de parte de nosotros? No hay que olvidar que la gestación subrogada no es otra cosa que un contrato que atenta contra la dignidad de la mujer y del niño. Esto está sometido a un acto de transferencia, en que se ven los que son sujetos como objetos. Y esta comercialización y explotación del cuerpo de la mujer en sus capacidades reproductivas, bajo cualquier forma de pago, ya sea explícito o altruista, contrasta con los principios bioéticos más fundamentales.
es triste. Miren, ya hay ferias de la gestación subrogada en España, en Bélgica, en que te dicen, no te duermas porque pues tienes que reservar ya tu lugar porque la entrada va a estar limitada, y como si fueran menús te dan ahí las fotos para que puedas elegir cuál es la que quieres que ponga el óvulo, luego las clínicas donde pueden hacer también la transferencia, y entonces ya la transferencia en qué vientre y que lo puedas elegir. O sea, es de verdad estar atentando con los principios bioéticos, que les recuerdo algunas de las reglas fundamentales de la bioética. Dice, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptado. O sea, no porque se puede hacer lo vas a hacer. Técnicamente sí que se puede tener ya una gestación subrogada, pero no por eso lo vamos a hacer. El fin no justifica los medios. El fin podrá ser muy bueno, darle un hijo a una pareja que no lo puede tener, ayudarle a tener una familia, pero ¿con qué medios? ¿Bajo qué circunstancias? Trata a la otra persona como te gustaría que te trataran a ti, reconocimiento de igualdad, de dignidad. Yo no quiero ser considerada una mercancía, un objeto de compra-venta, entonces tampoco quiero que lo sean los otros. Entonces, reconocimiento de dignidad, que me dicen, oye, pero ¿qué se entiende por dignidad? Pues Vicky ya había hace un momento citado otro filósofo muy importante, que es Kant. Kant dice, por ejemplo, con referencia a la dignidad, todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa considerada equivalente. En cambio, lo que está por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, pues es dignidad. O sea, lo que no puedes comprar y lo que no puedes vender es eso. Más claro, ni el agua. Y en cambio, ahora ya tenemos paquetes, o sea, te pones en oferta o eres un paquete económico. No, ya te puedes vender tú y puedes vender también al bebé. Y es tanta la demanda, créanme, que yo tengo de ocuparme de gestación subrogada al menos 15 años. Y en estos 15 años, en lo único que he visto que han bajado los precios es en esto. ¿Por qué? Hay ofertas también. Entonces, hay desde paquetes económicos, tu paquete estándar, tu paquete VIP. En el VIP están ya incluidos los aspectos legales, están incluidas llamadas telefónicas para la gestante, pero también hay ofertas muy especiales, muy atractivas, con 10,000 euros. Puedes llevarte un bebé. Uy. O un paquete todo incluido, en el todo incluido ya están incluso el turismo, como en nuestro país, pues el contrato lo firmas en Tabasco, pero te ofrecen un tour turístico, un tour por Cancún, por el estado de Quintana Roo. Entonces te hacen ver como si todo fuera muy fácil. ¿Quieres tener una familia? 5 pasos, muy facilito. Nos llamas, tomas tu decisión, firmas tu contratito, te esperas tranquila esos 9 meses y ya después vas a tener a tu bebé. Sin más. Entonces, es de verdad, créanme, muy triste. Y el objeto de llamémosle servicio, no es simplemente un servicio. Démonos cuenta, es la producción de un ser humano que se vende a otros a cambio de un pago. Es decir, para llamar las cosas por su nombre, se vende. Y ni la madre, ni el embrión, que después era un bebé, es un sujeto. Es un objeto, no un objeto que se manipula. La mujer no es un objeto, el bebé no es un objeto. No lo vamos a manipular según los deseos y necesidades de otros. Son un fin en sí mismos, no un medio para que otras personas puedan alcanzar su deseo, porque no es un derecho, es un deseo. Y esta técnica de la madre de alquiler viola su dignidad. Lo peor que le puede pasar a un recién nacido es que lo separen de su madre, y aquí lo separan. Y hay hasta leyes
que, por ejemplo, te prohíben vender un gatito o un cachorrito, un perrito, antes de los 3 meses. A eso es al momento. Es más, entran ya a la sala de parto y muchas veces ni siquiera le dejan ver al bebé a la que lo gestó por 9 meses en su vientre. No, ya se los llevan los padres contratantes. Es muy triste, se les separa inmediatamente. Entonces, sí, fíjate, Lulu. Mira, aquí estaba pensando varias cosas de esto que decías. Primero, pues antes de todo esto, pues había una discusión, y sigue la discusión sobre la situación del aborto, ¿no? Por ejemplo, hay sectores que dicen que la mujer es la que tiene que decidir, hay otros sectores que dicen que es la mamá y el papá, y hay otros sectores que dicen que ninguno de los dos, porque el que tiene derecho sobre su propia vida y sobre su persona es el bebé, aunque pues sea muy pequeño para poder emitir juicios sobre esto. Entonces, si esta discusión está en torno al aborto, pues me quedé pensando en lo que decías del el vientre subrogado, que ni siquiera se entra en esa discusión, ¿no? De ahí quién tiene derecho a decidir, el bebé, bueno, la persona que está conformando apenas, la mamá biológica o los donantes, en este caso, que serían los que están rentando, que al final de cuentas, mira, me quedé pensando, tratando de no ser muy dogmático y limitado por pues por todos los juicios que se han venido emitiendo en siglos anteriores, pero creo que mira, pensando en lo que es un proceso natural, un proceso que se da en todas las especies, por ejemplo, con lo que tú decías, ¿no? De que a veces los casos de que les quitan a los bebés y ni siquiera los dejan ver a las mamás, yo estaba pensando cuántos casos en la naturaleza, por ejemplo, tienen que matar a la mamá para quitarle al bebé, por ejemplo, en el caso de los simios, los tigres, y esto pues es algo que incluso hasta asociaciones se han opuesto a esto de comercializar bebés de algunas especies, porque dicen es que las mamás terminan muriéndose por defender al bebé, y aquí en nuestro caso lo vemos como algo natural, incluso algo hasta regulado por la ley, ¿no? Sí, en algunos lugares están regulados por la ley, o sea, por ejemplo, puede ser ilegal en muchos países, pero es legal en otros países, y si nos damos cuenta, en los países en que es legal, la gran mayoría son países pobres. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, es ilegal en Italia, en Alemania, en Japón? Pues yo digo que porque están protegiendo a sus mujeres. Claro. Sí, ahora, se puede decir que altruista. Veamos esto de altruismo. En realidad, solamente, y eso habría que todavía que demostrarlo, es menos del 5% los casos de altruismo en la gestación subrogada. En la gran mayoría hay una ayuda económica, un estímulo económico, que a veces se dice, no, fue altruista porque no recibió dinero, pero los padres quedaron tan agradecidos que le regalaron la casa, le dieron beca para sus hijos, porque una de las reglas es que la mujer haya ya tenido otros hijos, la gestante, entonces es tremendo. Y esto que tú dices, esa protección al menor, ¿quién se la da? Se está atentando, incluso le estás quitando toda identidad, porque puede tener muchos padres. Si él dice, oye, pues yo quiero saber quiénes son mis orígenes, pues puede ser que sea la madre biológica, la madre gestante, la madre contratante, el padre biológico. Muchas veces no hay padre biológico, sino, o sea, el padre biológico es también uno que se le compró el esperma, no es necesariamente la pareja. O sea, hay muchos. ¿Cuántos padres puede tener un bebé así? Hay veces que hasta 6 padres. Sí. Entonces, Lulu, aquí también hay otro problema, o sea, el hecho es de que no estaría pasando esta situación de los vientres subrogados si no fuera porque las mujeres que alquilan su vientre necesitan el dinero. O sea, aquí tenemos otra vez... Exacto, ahí vamos a ese punto. Eso que tocas es importantísimo.
Porque para mí que esto es una nueva forma de neocolonialismo, es un clasismo, un racismo. Sí. O sea, yo aquí encontré esto que creo que va muy en lo que tú dices, ¿no? El día que una mujer de la clase alta alquile su vientre para concebir el hijo de otros, podremos cuestionarnos que lo de la maternidad subrogada no es una nueva forma de explotación hacia la mujer. Para mí, o sea, la mujer fértil contra la mujer infértil. La mujer fértil es la del tercer mundo. La mujer infértil, la del primer mundo, que normalmente las razones son muchas, ¿no? Pero se hacen una carrera, esperan una estabilidad económica, también una estabilidad de pareja, la edad en que se casan, entonces es ya pasando muchas los 35, 40 años, entonces pues son la mujer infértil. Pero tienen a la del tercer mundo, que es pobre, y como esta es rica, le puede dar el dinero para que le haga un bebé. Desgraciadamente, pues eso es lo que se está dando y que es muy lo que tú decías. Y hay muchos aspectos éticos de la gestación subrogada que nos olvidamos. Y les digo, no los quieren mencionar o no se los dan. El principal para mí es el del consentimiento informado. No se les da una clara información a las gestantes acerca de lo que les puede pasar, que son muchas las consecuencias también para su salud. Se crea un comercio de la reproducción, la mujer es tratada como propiedad y como objeto de intercambio reproductivo. La mayoría de las mujeres, como lo dice Vicky, que prestan este servicio, no lo hacen libremente, sino de acuerdo con formas de explotación y violencia descarada, o sea, porque necesitan el dinero. Su libertad de elección está en duda, porque no hay consentimiento informado, hay veces que ni entienden. En la India, donde yo hice investigación de campo, tenían que ser acompañadas de la suegra o de la madre, o sea, de la persona más anciana de la familia. Y les explicaban, muchas veces ni siquiera hablaban ellas el inglés. Estaban escuchando y ellas hablaban hindi y le decía, tú di a todo que sí porque vas después a recibir el dinero. Y decían que sí, sin entender absolutamente nada. Y hay videos en que tú las ves con una cara de que, ¿qué me están diciendo? Pero había una fuerte presión familiar de la misma suegra, de la misma madre, del mismo marido, para que aceptara la práctica. Porque a lo mejor con eso podían, si no solucionar, sí tener momentáneamente una solvencia económica. Podían recibir por este bebé lo que les llevaría 5 o 10 años de trabajo. Entonces, la presión para someterse a esta práctica, pues pueden ser muchas, pero la principal era de ganar el dinero para asegurar la atención médica de los miembros de la familia, para comprar una casa, para darle becas a sus hijos. Algunos les dicen, bueno, va a ser altruista, pero yo a cambio voy a pagar la educación de tus hijos. Entonces, ¿por qué le llamamos siempre gestación subrogada? Porque a mí no me gusta utilizar el término maternidad. Tampoco me gusta vientre de alquiler porque, pues, hay otras formas que no son solamente la de el vientre o el útero. Y esto de maternidad subrogada, pues no, porque la maternidad es otra cosa. Por eso también se le llama la gestación para otros. Un embarazo puede ser subrogado, una maternidad no, porque quedar embarazada no es suficiente para hablar de maternidad. Y eso, las mujeres mismas hemos luchado porque fue así. O sea, fueron las luchas del feminismo en el siglo pasado las que obligaron a la sociedad a replantearse la maternidad hasta el punto de definir solo como madre a quien acepta serlo, convirtiendo lo que era un destino colectivo en una elección individual. Realmente somos madres las que lo aceptan. Entonces, pues, no podemos hablar de maternidad subrogada. En nuestro país hay muchas lagunas. En nuestro país hay leyes, por ejemplo, hay la ley para el distrito, para la Ciudad de México, pero no se ha aplicado, no se ha llevado a cabo. Entonces podemos decir que prácticamente está legalizada solamente en los estados de Tabasco y de Sinaloa. Ha sufrido varias modificaciones la ley.
En el estado de Sinaloa la gestación subrogada estaba permitida solo para las parejas mexicanas. En el de Tabasco estaba sí para los extranjeros, pero en el 2016 cambia la ley y se vuelve también solamente para parejas mexicanas o residentes en México. Entonces, pues, a lo mejor podías comprar un departamento, ser residente, demostrar que tenías una residencia en México y aunque fueras extranjero, poder tener acceso a esta práctica de la gestación subrogada. Pero ahora, ya recientemente el ministro Arturo Saldívar dijo que esto habría que replantárselo y también en Tabasco que se volviera lo que era antes para los extranjeros. ¿Por qué? Porque de todas maneras se estaba haciendo clandestinamente. Y clandestinamente, si se sigue haciendo, pues entonces queda aún más desprotegida la gestante, también los padres contratantes, y los únicos que están ganando son los de estas agencias como las que les había mostrado que están ofreciendo sus paquetes. Y pues así Tabasco se ha convertido pues en la alternativa más barata, porque basta que tú el contrato lo firmes en Tabasco, pero la gestante puede ser una que de Oaxaca, de Chiapas o de cualquier otro estado. Y después les digo, yo he visto paquetes en los que se ofrecía después un viaje a Cancún, después de haber firmado el contrato, o sea, cosas que no están ni en cielo ni en tierra. Pero pues Tabasco es la alternativa más barata. Sí, fíjate, Lulú, de todo esto que comentas es terrible la cuestión de la mercantilización del cuerpo de la mujer y también del cuerpo del bebé, porque efectivamente un efecto de todo esto es que por mercantilizar el cuerpo de la mujer también se mercantiliza al niño, o bueno, al bebé, que en este caso, fíjate, hace años yo llegué a ver un reportaje donde las mujeres estas que andan pidiendo dinero en la calle, que son de algunas etnias pues cercanas a la Ciudad de México, sacaban que les rentaban a los bebés precisamente para que fueran pidiendo dinero en la calle, y el bebé lo que pasaba es que ni siquiera era de ellos, era un bebé rentado de una familia pobre, y que precisamente al momento en que llegaban pidiendo dinero con un bebé, pues les dan más dinero que si lo llegaban pidiendo solas. Entonces, todo esto, este comercio de los niños es terrible, porque pues cuántos niños pequeños los vemos en la calle pidiendo que para un taco, que para comer, y resulta que también hay explotación laboral, porque a veces ni siquiera son los padres, ¿no? Entonces, todo esto creo que efectivamente hay una laguna terrible, hay una falta de sensibilidad en la sociedad de decir, le damos protección a este sector, este problema como que no se ve, y que creo que pues aquí hay una parte interesante de lo que tú decías. Hace poco desató mucha polémica lo que dijo el Papa Francisco de llamar egoístas a los jóvenes de esta generación, porque decía que preferían tener mascotas a tener hijos y cuidarlos. Esto pues fue muy polémico, porque hay gente que precisamente lo que tú decías hace rato, ¿no? Le da mucho mayor protección y mucho mayor cuidado a una mascota, y es completamente indiferente a lo que pasa con un niño de la calle, o estos problemas, ¿no? Del vientre subrogado, que al final de cuentas ya es algo que se está yendo más allá del momento legal de firmar un contrato. Por ejemplo, tú decías que puede ser en Tabasco, puede ser una mujer incluso de la Ciudad de México, y que todo esto pues es una cuestión donde la gente, cuando busca su origen, dice, bueno, es que al final de cuentas ya no supo ni dónde quedó, ¿no? Ya, exacto, le quitas toda identidad. Así es, ¿no? No, es tremendo, y como digo, no hay una ley en realidad que las proteja, y aunque lo hubiera, se hace tanto de manera clandestina, y ahora pues después de Ucrania se hace más que nada para los europeos, pero para Estados Unidos y Canadá, pues somos el destino pues más importante, la meta para este tipo de práctica, ¿no? Se ha incluso hecho un término, turismo reproductivo, y está en Tabasco, ¿no? Normalmente son parejas, varones del mismo sexo, los clientes más habituales. Y pues es triste también darte cuenta
que a las mujeres, pues como en esto, en parcantas como en la calle, les piden muchas características, pero a los que están de la otra parte, pues si lo haces de manera clandestina, pues no les pides absolutamente nada, ¿no? Y por ejemplo, aquí les dicen lo que yo te decía, tener un embarazo anterior, sin complicaciones, disponibilidad para viajar, de edad y todo. De la otra parte, no se está pidiendo absolutamente nada, igual sucede en Ucrania que en la India, que aquí, y pues también quedan muy desprotegidas estas mujeres que están alquilando su vientre y también las parejas, porque las parejas hay veces que no pueden sacar a los niños o a los bebés por cuestiones legales, porque no se les puede dar el pasaporte, porque en su país eso está prohibido. Entonces, todo eso no se nos están haciendo ver las agencias. Y créeme, como tú decías, es de verdad un comercio no solamente de la mujer, sino también de los bebés. Mira, claro, un ticket, como si fuera un ticket de compra, ¿no? El costo del óvulo, el costo del vientre, el esperma, el costo de la adopción y hasta el producto puede ser restituido si está imperfecto. Entonces ahí es donde también son estos problemas que no nos estamos planteando. Si el niño viene mal, como ya ha sucedido, si tiene algún problema, algún síndrome, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿es posible rechazar a un niño enfermo? Ya ha habido casos en Tailandia que la pareja dijo, yo no quiero, Melissa, eso era un caso así, yo no quiero al niño que viene con síndrome de Down, eran gemelos. Se quedaron con el sano y la niña con síndrome de Down se la dejaron a la gestante. ¿Se puede pedir a una mujer embarazada que aborte si la enfermedad se diagnostica durante el embarazo? Y si la hacen abortar, ¿le van a pagar o no le van a pagar? Ya ha habido casos que nos dicen claramente que algunas parejas que recurren a terceros para dar a luz están convencidas de que están encargando un hijo como quien le encarga un producto por Amazon y que entonces si te viene defectuoso lo puedes regresar. Y este es el resultado de la pretensión de tener un producto conforme a las expectativas, con todo el horror que supone la hipótesis del rechazo cuando lo es, por no hablar de otras cosas que sin necesidad de rechazo durante la pandemia han ocurrido. Por ejemplo, en estas clínicas de Ucrania se cierran las fronteras por lo del lockdown. ¿Y qué pasa? 40 bebés que estaban esperando a sus papás que no podían ir por ellos. Los tuvieron en un hotel, en el Hotel Venecia de Kiev, y tenían que pagar 50 euros al día para que estuviera, pues, porque la madre gestante no lo podía tener, entonces personal, enfermeras, a darles de comer y a cuidar a estos bebés. Hubo bebés que ya no los fueron a recoger. Una pareja argentina renunció. Una pareja italiana, fue muy sonado el caso en Italia también. ¿Y qué pasó? Después, pero ahí sí lo tenía la gestante, fue y lo dejaron en la embajada. Pues estaba registrado, se hicieron los estudios y todo, y no han pagado, y aquí lo han abandonado. Lo asumió el gobierno italiano y aquí llegó el bebé para ser dado en adopción. Pero esto también no nos lo estamos planteando, el caso de todos estos bebés. Entonces, si queremos decidir no a todo esto, pues necesitamos normas, necesitamos leyes que lo impongan, porque sin una ley que ponga límites, los padres intencionales pueden desaparecer sin dejar rostro, o parejas que se divorcian y dicen, pues sí, lo queríamos, pero así como con la mascota, ¿no? Pues ahora a ver quién se lo va a quedar. No, pues ella era la que lo quería, yo no, el esperma ni es mío, o el óvulo ni es mío. Entonces, o el rechazo al niño después del nacimiento sin ninguna consecuencia legal. Porque claro, si en tu país es legal, ¿qué vas a hacer? Y créanme que en donde es legal es un negocio que reditúa más que la prostitución, porque siendo legal y la prostitución ilegal, pues les dejaba más dinero.
Entonces, imagínense, ¿a quién le vas a reclamar cuando han cambiado de opinión? Pueden desaparecer y negarse a pagar. Si la mujer embarazada no aborta o pierde al niño, o si ella misma muere en el parto, ¿qué le vas a hacer? O si tuvo una cesárea y se le infectó, o sea, ¿qué van a hacer? A falta de estas leyes que protejan pues a la parte más débil. El poder del dinero, desgraciadamente, lo puede todo. Claro. Lulu, sobre este caso que diste sobre lo que pasó en Ucrania, en el Hotel Venecia, hubo un caso aquí, y tú hablaste al principio del programa sobre la maternidad. Lo que es la maternidad, que es diferente a ser, pues, a tener un bebé subrogado. Aquí, el único caso que yo podría mencionar de una verdadera maternidad o paternidad, en el caso de los bebés que quedaron varados por el COVID, en este caso que cerraron fronteras por la situación de COVID en 2020, fue el caso de una pareja suiza que incluso fueron, o sea, hicieron lo imposible, o sea, no solamente pasaron las fronteras a pesar de que estaban cerradas, pidieron permisos especiales para ir por su bebé, que ya, o sea, ya lo tenían, o sea, listo para que se lo dieran. Y en este caso, esta pareja, incluso cuando le cerraron ya las puertas en Ucrania y no los dejaban pasar, fueron a la televisión y pidieron que les, o sea, dejaran pasar nada más por su bebé. Fue la única pareja de todos estos bebés, creo que fueron 40 bebés que quedaron varados en este hotel en Ucrania. Fue la única pareja que fue por ellos. Entonces, ellos sí lucharon por su hijo. O sea, se podría hablar de una paternidad. O sea, el decir que a pesar de todo, pues yo tengo a mi hijo. Pasaron, fronteras, o sea, hubo una frontera que la pasaron sin papeles. Entonces, realmente, y hasta que los pararon en Ucrania fue cuando fueron a los medios para que los dejaran pasar. Pero en este caso, creo que lamentablemente es lo que tú dices, si pasa algo, o sea, como se ve como una mercancía el bebé, pues yo lo regreso, yo no lo tomo, lo rechazo, pero creo que tenemos que ir más allá de esto. Creo que si la humanidad estuviera al borde de la extinción y no hubiera bebés, o sea, no hubiera niños en este mundo, no hubiera nacimientos en este mundo, se entendería estos vientres subrogados. Pero que adoptar, que también hay mucho. Claro, entonces creo que no hay una forma que se pueda explicar esta situación, porque tenemos sobrepoblación, tenemos, como tú dices, niños que están esperando ser adoptados, entonces no hay una explicación ética que realmente avale por qué alguien quiere rentar un vientre, habiendo, niños abandonados que nacieron de forma tradicional. Entonces, creo que no es forzar la naturaleza, es un deseo absurdo que perjudica a la mujer que le vas a pagar y al niño que va a ser fruto de eso. Imagínate saber que fuiste fruto de un contrato de compraventa. No, creo que eso es muy triste. Y mira, como dices, Vicky, sabemos de estos 40 bebés, pero probablemente fueron muchísimo más, porque esos fueron los que nacieron, pero había otras que también estaban ya gestantes, embarazadas de 3, 4 meses, y que después de 5 meses no se volvieron a abrir fronteras, y que ellos seguían poniendo sus anuncios en sus páginas. Ucrania estaba en cuarentena, pero la clínica sigue trabajando. Firmamos contrato en línea, sin tiempos de espera. Entonces, la clínica seguía operando y probablemente fueron más. O sea, por ejemplo, el caso que les comenté de esta niña italiana nació después del famoso caso de los 40 bebés. ¿Por qué? Porque, pues, no querían, o sea, como cuando vas a comprar el perrito, querían el cachorrito y ya un perro adulto abandonado, a lo mejor nadie lo quiere, pues aquí ya no era el cachorrito y ya a los 6, 7 meses, pues ya no les interesaba o simplemente también no tenían ya el dinero para seguir pagando los costos que implicaba tener. Las razones pueden ser muchas, el problema es de fondo. Entonces, todo lo que hemos
Sí, perdón, Pedro. Aquí una pregunta, sí. Tú que convives con, pues, con comités de bioética, donde hay médicos que integran esos comités, además de ti, como filósofa, pues estaba recordando, por ejemplo, mira, muchos de los que son, por ejemplo, adoptados en un matrimonio, los hijos pues exigen saber todo esto porque a veces incluso ni siquiera es para cuestiones de identidad. Muchos están muy a gusto con sus padres adoptivos y puede ser curiosidad, ¿no? Pero algunos buscan a los padres cuando tienen algún problema médico, por ejemplo, alguna enfermedad que de repente se detona y que tiene un trasfondo pues hereditario o alguna cuestión incluso Una hasta enfermedad de tipo genético. Exactamente, entonces ahí es cuando pues buscan por motivos ya médicos en sus raíces, pero aquí en este caso, si no está regulado todo el tema del vientre subrogado, pues imagínate si se da una situación de ese tipo, alguna enfermedad de tipo congénito, genético, pues ¿a dónde recurren? ¿Con quién van? Porque pues imagínate, en un momento dado la clínica o si se hace el contrato de privado a privado, y ya después se pierde todo tipo de contacto, ya no se sabe qué pasó, ¿no? Y esto puede ser un problema que rebote en 10, 15, 20 o 30 años, ¿no? Sí, completamente. Ahorita, como decimos, hemos hablado del problema en una forma muy generalizada, pero con gusto en otra ocasión nos ocuparemos nada más de este problema y ahí veremos todas esas implicaciones. Esto de que dices de tipo genético, pues es muy importante. Y también, ahora, antes se hacía la gestación subrogada, por eso se le llamaba vientre de alquiler, porque normalmente era la misma mujer que biológica, que daba el óvulo, era quien gestaba al bebé. Ahora no, precisamente para evitar que haya ese vínculo, que haya esa relación. Entonces, quien pone el óvulo es una y quien pone el vientre es otra. Y incluso así se favorece que, por ejemplo, el óvulo pueda ser de una, no sé, güera, de ojo azul y con las características nórdicas de los bebés. Y en cambio, la del vientre subrogado puede ser una de Kenia, que también ahí hay, es otra historia también la de los vientres subrogados, o de la India o de México, porque ellas no van a aportar el patrimonio genético. Pero entonces le estás poniendo algo ajeno al cuerpo de la gestante. Entonces, muchas veces viene rechazado. Si a veces trasplantes de órganos son rechazados porque el cuerpo los desconoce, imagínate aquí tú, algo que no es tu óvulo y se lo estás poniendo, o sea, ya un embrión, pero que tú no aportaste este patrimonio a alguien que pues que ahora sí que nada más la vieron como una vasija, como un contenedor. Entonces, problemas hay y hay muchos. Y te digo, esa estimulación que les dan también a quienes aportan el óvulo puede dañar, porque para tener una estimulación ovárica, pues te hacen un tratamiento hormonal muy fuerte. Mientras más óvulos te puedas producir, mejor, y pues eso te hace daño y médicamente está comprobado que puedes llegar a tener problemas de salud muy fuertes. También se ha dado el caso de estas mujeres que pues ya lo ven como un negocio. Hay en algunos lugares que sí les dicen no más de 2 o 3 gestaciones subrogadas. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo controla? Nadie. Entonces, por ejemplo, en África, que también es otro de los paraísos, o en Tailandia es para los asiáticos, un paraíso para los de China, para los de Japón. Entonces, ahí cuando se daba el caso de que era un parto cesáreo y que la mujer corría riesgo, nadie se lo había dicho, nadie, y que podía tener consecuencias, sí, y que podían tener no solamente eso, sino como no había la regularización que podían ser 2 embarazos máximos de gestación subrogada, había chicas que habían tenido 4 o 5,
con una enfermedad, bueno, se les bajaba la vagina, entonces tenían problemas de incontinencia y después venían rechazadas por su misma comunidad por este olor debido a la incontinencia a consecuencia de todos los partos que habían tenido y sin siquiera a veces respetar pues el año y medio, pues ahorita que estamos jóvenes aprovechamos, entonces era muy triste toda esa situación también ahí. Pues yo creo que los anteriores pues son solo pequeños ejemplos de un fenómeno que se ha extendido, lo hemos visto, con la completa explotación del sexo femenino, que siempre ha sido considerado el sexo más débil. Lo hemos visto a través de la historia del pensamiento filosófico, pero que a través de los siglos de lucha de estos grupos femeninos, de nosotras, las mujeres, ha conquistado la igualdad de derechos. Pero ¿de qué sirve, me pregunto, la igualdad de derechos de Gales si la mentalidad social sigue etiquetando a las mujeres de la misma manera? Por supuesto, los estereotipos han cambiado, pero no en el contenido, sino en la forma. Creo que todo esto tiene que cambiar. En el 2022 nunca nos vamos a encontrar con una persona que como hace 100 años o incluso hace 50 años diga que las mujeres deben quedarse en casa y cuidar a los hijos y a los maridos. Pero podemos ver en cada esquina manifestaciones veladas de un machismo que sigue siendo muy fuerte. En una sociedad en la que nos escandalizamos por las formas más dispares de racismo, seguimos ciegos ante un sexismo tan claro y evidente, indicativo de una mentalidad pues intolerante y también antigua. Entonces, pues esto de los vientres de alquiler para vender solo esta capacidad reproductiva, no. El deseo de ser padres, madres y el ejercicio de la libertad no implica ningún derecho a tener hijos. Eso es otra cosa. Entonces, pues yo digo, no somos vasijas y estamos contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres, de su cosificación. Pues muchas gracias, creo que abusamos del tiempo de los que nos están escuchando, pero me gustó mucho poderles hablar de este tema. Sí, claro, pues mira, ahora que comentabas todo esto, ahora que pues veamos, esta transmisión la está siguiendo en vivo gente de distintos lugares, entre ellos nuestro amigo y colaborador desde Gijón, España, José Manuel López García, que le mandamos aprovecho para mandarle un saludo. Y creo que esta parte, pues mira, abre muchas preguntas definitivamente, ¿no? Esta discusión de quién tiene que decidir, ¿no? Porque al final de cuentas los legisladores tratan de dar una protección al menor, pero si no se ve a futuro todo lo que puede pasar, esa protección pues no se va a dar. Lo que hablabas, por ejemplo, de las enfermedades que pueden detonarse en 10, 20, 30 años, esto pues un menor no lo sabe, y ya cuando va creciendo se le manifiestan las enfermedades, los podemos dejar indefensos en una situación de ese tipo, y todo por una cuestión, pues a veces puede ser hasta de vanidad, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de las personas que ven la subrogación de un vientre pueden tener la posibilidad de decir, pues vamos a adoptar, ¿no? Pero hay personas que definitivamente dicen, es que no es lo mismo tener un hijo que no sabemos de dónde viene, a tener un hijo que sea pues carne de mi carne, ¿no? Como dirían muchos, pero que todo esto al final de cuentas yo lo reduzco a un tema de vanidad, ¿no? La cuestión, la cercanía con un ser humano se da más allá de la parte genética, ¿no? Se da por toda una parte afectiva y de educación que aquí no está apareciendo. Y la gran mayoría de las veces no es carne de su carne, porque en un alto porcentaje es el óvulo el que se compra. Entonces, pues no tiene ningún patrimonio genético. Y normalmente se les recomienda que cuando es el óvulo, pues si el esperma que podría ser de la pareja, tampoco lo sea de la pareja, porque así hay una aceptación, porque si no se podría pensar psicológicamente, es hijo mío, pero no es hijo tuyo, o es hijo de él, porque sí tiene el patrimonio genético de él, pero no el mío, y en cambio así pues no habría de ninguno de los dos.
y como les decía, en un gran porcentaje son parejas del mismo sexo. Entonces, si son parejas del mismo sexo, pues podrían aportar, en el caso de los varones, ellos el esperma, pero no el óvulo. Y en el caso de las parejas mujeres del mismo sexo, normalmente, o sea, claro, la gran mayoría que quiere tener un hijo no recurre a la gestación subrogada, porque ellas mismas lo pueden gestar. Sí. Sí, a través de bancos de espermas, claro. Aquí nada más yo quisiera agregar que este problema tiene que ver con precisamente el empobrecimiento de muchos pueblos, en este caso, y el empobrecimiento obviamente de las mujeres, que las obligan, o sea, por necesidad a estar en esa situación de rentar o alquilar su vientre. Y creo que la solución sería primeramente darles la oportunidad a las mujeres de estudiar para que tengan una educación y que tengan la posibilidad de hacer otra cosa, tener otra actividad y no depender de vender su cuerpo, ya sea por prostitución o por alquiler de vientre. Porque ellas no lo ven así, incluso en India, cuando se cambió la ley para que fueran solo los nacionales y no los extranjeros, las primeras que fueron a protestar fueron las mujeres que alquilan su vientre, porque se nos están quitando el trabajo, y es una fuente de ingresos muy importante. Para mí, ¿quiénes deciden que quieren proteger mis derechos? No, nosotros no lo queremos proteger, nosotros estamos bien así. Entonces, sí, como dices, hay que educar. Y bueno, tú que eres especialista en estos temas, ya llevas años desarrollándolos, investigándolos, ¿en la historia se había dado algún tipo de práctica similar? ¿O esto claro, desde siempre se ha dado a lo largo de toda la historia. Si vemos la Biblia, desde las 12 tribus de Israel, varias son, digamos, fruto de vientre de sustitución o de gestación para otros. Acuérdense cómo había ya narraciones bíblicas que la mujer no podía dar el hijo y entonces lo tenía con la esclava, pero luego ya lo tomaba Jacob como suyo porque había sido el del esclavo. Entonces tenemos muchos ejemplos ya desde la época de la Biblia, que es una especie, no tenían las técnicas de ahora, pero pues tenían a la esclava, a la hermana, y ya venían reconocidos como ellos. Sí, claro, después las concubinas y los harems, Sí, es que esto, mira, yo creo que hay un problema aquí de fondo muy grande, que creo que precisamente tiene que ver con todo este recuento histórico que hacías de la imagen social que tenemos de la mujer, de la imagen social que tenemos de los hijos también, porque ahora que hablabas de todo esto, no te quise interrumpir porque era una exposición bastante interesante, pero el otro día estábamos nosotros reflexionando sobre los cuentos de hadas, y muchos de los cuentos de hadas parten de una realidad muy cruda, que en la Edad Media, pues cuando ya no podían mantener a los hijos, iban y los abandonaban a los bosques, a su suerte, y había veces que los recogía alguien, los ponía a trabajar, incluso los deformaban para pedir limosna, o en el peor de los casos, pues se los terminaban comiendo los animales salvajes, ¿no? Entonces, esta idea es terrible. Vamos, creo que muchos de los cuentos infantiles alertan de eso. Hansel y Gretel, en fin, hay muchos cuentos que pues ven la situación de qué puede hacer un niño que esté en una condición así, pero creo que culturalmente pues tenemos un modelo terrible. Creo que pues es muy reciente en esta época la situación de protección al menor, protección a la familia, pero históricamente, vamos, los ejemplos históricos son aplastantes, ¿no? Así es, efectivamente, y hay ejemplos en la historia de que ya se nos habla de esto y en el que, pues como dices, se ve que si la mujer, y culturalmente, no solo en la historia, sino sigue habiendo culturas, hoy como hoy en nuestros días, que si la mujer no da hijos, pues viene repudiada, y de personalidades, pues, importantes que nosotros hemos llegado a conocer, ¿no? Bueno, a lo mejor los que son más jóvenes, no, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue a México el Shah de Irán,
y pues iba Reza Pahlavi, iba ya con su esposa Sara. ¿Por qué? Porque a Soraya la habían repudiado porque no había dado el heredero. Entonces, a mí me acuerdo que leyendo esa historia de chiquita me hizo mucha impresión, y es que no tenemos por qué pensar que la mujer, si no tiene hijos, no es mujer, no se les considera como mujer. Eso era tremendo. Y en muchos lugares sigue siendo así, tristemente. Sí, pues todo el caso de la historia de Enrique VIII, ¿no? Sí, o mujeres sin llegar a ser reyes o sin llegar a ser chas, mujeres normales que tú las entrevistas cuando están en estas clínicas de fecundación asistida. Ahí es otra cosa, no es el vientre de alquiler, pues están en la clínica de fecundación asistida, que también es un tema muy interesante, y te dicen estoy en el cuarto o quinto tentativo, y digo, oye, pero es muy costoso y todo. Dice, sí, y me estoy llevando todos mis ahorros y hasta lo que no tengo. ¿Pero por qué? Dice, porque, y gente de primer mundo, no digan que soy de tercer mundo, dice, porque si no tengo un hijo, voy a ser rechazada. Y porque si no tengo un hijo, la familia de mi esposo y la mía misma, no, dice, estoy harta que todas las veces que me ven, ¿y el bebé para cuándo? ¿Y cuándo el bebé? Y no saben los problemas que hay detrás, o si yo padezco una endometriosis, o si él tiene una oligospermia, no lo saben. Y dice, después de un año de casado, parece que es obligación ya tener un hijo, ¿y el bebé cuándo? ¿Y el bebé cuándo? Entonces, gente completamente normal también siente ese tipo de presión de que tiene la mujer que dar a luz a un hijo a como dé lugar. Y más del 25% del problema de esterilidad a veces es de tipo masculino. Pero nunca se piensa en eso. Es más, el varón no se va a hacer ni siquiera los estudios muchas veces, porque si no hay hijos, siempre se piensa que es problema de la mujer. Pues ha sido un gusto de verdad estar con ustedes. Gracias. Aquí ya es un poco noche, pero sí, fue un gustazo de verdad poderlos ver. Te agradecemos la entrevista y bueno, pues seguimos abiertos para las siguientes entrevistas cuando tú lo desees. Por el momento despedimos esta emisión, nada más te pedimos que no nos cortes para ponernos de acuerdo, nada más despido la emisión y seguimos en StreamYard conectados y nada más cierro para Facebook y para los grupos en la que lo transmitimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto se va a retransmitir también por Radio Sofando, radiosofando.com, radiosofando.com.mx y a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todo el público de Radio Sofando y Diano y Paideya. Hasta la próxima. Muchas gracias.